Para terminar nuestra parte de la aritmética, vamos a introducir los números que nos faltan y vamos a ver algunos conceptos dentro de esto. Vamos a partir del siguiente problema. Tengo un cuadrado que quiero que mida 2 metros cuadrados de área y la pregunta que quiero es ¿cuánto debe medir el lado? Como todos sabemos, el área de un cuadrado es lado por lado, entonces, pues el lado de este cuadrado multiplicado por el mismo, lado por lado, debe dar 2. Este número lo vamos a llamar la raíz cuadrada de 2. De esta forma vamos a escribir raíz cuadrada y bueno, la pregunta aquí es ¿cuánto vale la raíz cuadrada de 2? La raíz cuadrada de 2 es un número de un tipo particular que se llama irracional, que son los que van a completar nuestros números reales. Los números irracionales en general son expresados por propiedades que cumplen y por expresiones, nombres que les ponemos que no están dentro del sistema decimal que solemos usar. Y vamos a ver algunos ejemplos y propiedades de esto. Dentro de los números irracionales podemos encontrar números muy famosos como pi, phi, la razón áurea, la raíz cuadrada de 2, la raíz cúbica de 2 o también el número e, que se le conoce también como el número de Euler. Estos números, su expresión que utilizamos, estos caracteres, son su nombre. En general, queremos utilizar expresiones decimales porque son las que mejor manejamos. Vamos a ver el caso de pi. En el caso de pi, vale, este símbolo se lee aproximadamente, vale aproximadamente 3.141592 y tiene una cualidad. Nadie de nosotros sabe realmente cuánto vale pi. ¿A qué me quiero referir? Un número irracional expresado de forma decimal tiene una cadena de números infinita y que no tiene un patrón definido. Vamos a ver la diferencia. Por ejemplo, vamos a ver el siguiente racional. Un tercio, si utilizamos la calculadora, nos va a dar 1.33333 y voy a colocarle 3 puntitos de así sigue. ¿Qué quiere decir esto? Que aquí hay un patrón. No importa qué número siga, yo siempre sé cuál sigue. Por ejemplo, en el lugar 7 de la expresión decimal de un tercio, pues sigue un 3. Y en el lugar 10 sigue un 3. Y en el lugar 9 sigue un 3. Y en el lugar 1.000.000 sigue un 3. Este número lo conozco perfectamente porque no importa el lugar que tú me preguntes, yo te puedo decir qué número tiene que ir ahí. A diferencia de los irracionales son números que solo conocemos aproximaciones de ellos en forma decimal. Parcialmente los conocemos, pero desconocemos casi todo, porque al tener una infinidad de decimales, no podemos saber realmente cuánto vale. Vamos a ver estos con pi de nuevo. He actualizado la aproximación de pi. Como pueden ver, ahora tengo muchos más dígitos y esto no tiene un patrón definido. Entonces, ¿qué es lo que ocurre en la práctica cuando alguien está calculando estos valores que utilizamos en los programas de computadora o en las calculadoras? Lo que ocurre es que una vez que conocemos cierta cantidad de dígitos de pi, los siguientes ya no los conocemos. Entonces tenemos que utilizar técnicas de cálculo para obtener el siguiente número. Pero nuevamente todos los que siguen los vamos a desconocer, que es muy distinto con el patrón que siguen
los números racionales. Vamos a ver otro número racional que tenga un patrón. He colocado el racional 2 séptimos en su expresión decimal. Como pueden ver, aquí sí hay un patrón muy claro. Comienza con punto 2857 y después el patrón es siempre la secuencia de números 1, 4, 2, 8, 5, 7. 1, 4, 2, 8, 5, 7. Entonces, este número otra vez lo conocemos perfectamente porque sin importar los cálculos que hagamos, el siguiente número en esta secuencia, por ejemplo, he colocado los 3 puntos a partir de este 8, el que sigue es un 5 y después de ese 5 sigue un 7. Entonces, moraleja de la historia, los racionales son números que conocemos completamente. Los irracionales son números que no conocemos realmente. Lo único que sabemos de ellos son propiedades que cumplen. Por ejemplo, de raíz de 2, sabemos que al elevarlo al cuadrado, multiplicarlo dos veces, nos tiene que dar 2. De pi lo que sabemos es que la división del perímetro de una circunferencia entre su diámetro nos tiene que dar este valor, pero como se dan cuenta, los irracionales son números que desconocemos realmente. No sabemos muchas cosas de ellos, pero tenemos buenas aproximaciones. Como se pueden dar cuenta, esta de aquí es una aproximación con muchísimos dígitos, es muy buena y se puede trabajar con ella. Pero quien diga que conocemos por completo cómo es pi en su expresión decimal, miente, porque realmente nadie sabe cuál es el valor exacto. Mientras que los racionales pueden tener expresiones muy largas, también infinitas, pero sí los conocemos totalmente, porque no importa a qué lugar vaya, yo te puedo decir qué número toca, ¿no? Como en este caso, ustedes no necesitan ser una calculadora para saber que el siguiente número que sigue en esta secuencia es 5, luego va a ir un 7, luego va a ir un 1, luego va a ir un 4, o en esta de un tercio que no importa el lugar que digan, pues va a acabar siendo un 3. Y de esta misma forma, en esta secuencia pueden ustedes determinar para 2 séptimos. Si ustedes se preguntaran en el lugar 1.000.000 qué número toca, pues hay que hacer algunas pequeñas consideraciones, como restarle 4, dividirlo entre 6 y más o menos van a ver el lugar que toca. No se necesitan hacer grandes operaciones. Mientras que para descubrir decimales de una aproximación de pi se requiere capacidad de cómputo y técnicas de cálculo más avanzadas. Ahora, ¿cómo vamos a trabajar con los irracionales? Vamos a tratar de evitar la expresión decimal, salvo que utilicemos una calculadora o un programa de cálculo. Entonces, se preguntarán cómo vamos a hacer para hacer sumas, restas, multiplicaciones con ellos. Vamos a ver. ¿Cómo vamos a hacer la suma de dos irracionales? Pues bueno, no vamos a hacer nada. Pi más phi ya es un número porque quiere decir la unión de dos conjuntos que tienen ese tamaño, entonces es un número. Y pi más phi ya es un número. Por lo tanto, no vamos a hacer la suma. Son dos cosas que no podemos mezclar, salvo que utilicemos sus aproximaciones decimales, cosa que no vamos a hacer, y simplemente los vamos a dejar como están. ¿Qué vamos a hacer en el caso de un número entero, por ejemplo, al sumarlo o restarlo a un irracional? Nuevamente nada, son tipos de números tan distintos que no les vamos a hacer absolutamente nada. Así se va a quedar. Pi más 1, su valor más exacto es pi más 1. ¿Qué pasa en el caso de un racional con un irracional? Bueno, aquí a alguna gente le gusta utilizar la misma técnica que utilizamos con los enteros. Vamos a transformar este en una fracción de tipo raro. Entonces agrego numerador y denominador de la fracción que me interesa sumar, multiplico, que aquí es importante. ¿Cómo vamos a multiplicar con los irracionales? Pues simplemente los vamos a escribir juntos. 2 por pi lo voy a escribir como 2pi. Y luego pongo todo en la parte de arriba como habíamos hecho. 2 por pi más 1
y coloco el denominador 2. Esta sería otra forma de ponerlo. No es necesariamente distinta de esta, son lo mismo y tampoco es tan importante hacerlas, aunque es bueno saber cómo se hace. Pero básicamente se dan cuenta que estas sumas no tienen mucho sentido hacerlas, salvo, insisto, que utilicemos una calculadora. La única suma interesante que vamos a hacer de irracionales es cuando son más o menos el mismo irracional. Aquí tengo pi y 3 por pi. Entonces, lo que vamos a hacer es sumar los números que los acompañan. Cuando no hay nada al lado de un número, siempre podemos poner un 1 por pi más 3pi, y lo que voy a hacer va a ser sumar los números que los acompañan, en este caso 1 y 3. Y eso me va a dar como resultado 4pi. Esto viene de la ley distributiva que habríamos platicado. Si yo expreso esto como 1 más 3 por pi y multiplico directamente, pues verán que obtengo 1 por pi más 3 por pi, pero también puedo sumar primero estos de aquí, que me daría 4 pi, y tengo que son lo mismo. Entonces, ¿cómo vamos a sumar irracionales? Pues lo único que vamos a hacer es sumar o restar los números que tienen al lado. Vamos a ver un ejemplo más. Veamos este ejemplo, menos 3pi más pi. Ahora he colocado un signo menos, entonces tengo menos 3 más 1, que sería menos 2, y simplemente agrego pi, siendo este mi resultado. Y recordando que siempre que no vea un número, pues puedo poner un 1 como hice en el primer ejemplo. ¿Cómo va a ser su multiplicación? La multiplicación, si son distintos, simplemente los vamos a poner juntos. Lo mismo va a pasar con los números naturales y racionales, tal y como vimos en, en este paso de aquí, en este ejemplo de pi más un medio, pues simplemente 2 por pi, lo voy a escribir 2pi. Siempre recordando que esto quiere decir que se están multiplicando, de la misma manera que aquí 1 por pi más 3 por pi, lo puedo escribir como pi más 3pi o 1pi más 3pi. El único caso, otra vez, interesante que a veces pasa es qué ocurre cuando los multiplicamos y son el mismo. En este caso tengo pi por pi por pi, y lo que vamos a hacer es utilizar la forma colapsada. Simplemente vamos a escribir esto como pi al cubo, que quiere decir pues que se está multiplicando pi 3 veces. Ahora, volviendo a nuestro problema inicial, que era saber cuánto mide el lado de un cuadrado de área 2, y encontramos las raíces cuadradas. Las raíces cuadradas van a ser un exponente, van a ser una potencia. ¿Cuál va a ser la potencia? La potencia va a ser un medio. Raíz cuadrada es un exponente, un medio. ¿Por qué? Pues porque al multiplicarse, lo que tengo que hacer es, como ya habíamos visto en un video anterior, sumar los exponentes, y entonces esto me va a dar 2 a la 1 medio más 1 medio, que es 2 a la 1 y que es simplemente 2. Entonces, esto es importante. Las raíces cuadradas son potencias, así que guardan ese orden en la jerarquía de operaciones. Y su forma de expresarlos como potencias es la fracción 1 medio en el caso de raíz cuadrada, en el caso de raíz cúbica será 1/3, y en el caso de raíz cuarta 1/4, y así en cada caso. Entonces, partes importantes que deben de tener en cuenta: los irracionales son números que desconocemos, difíciles de tratar. Los aproximamos utilizando herramientas de cálculo, computadoras, decimales, pero no les conocemos completamente. Los racionales sí tienen un patrón bien definido que podemos conocer totalmente, y para mezclarlos se siguen estas pequeñas reglas de operación. Sumo los números que tienen al lado. Entre ellos prácticamente no hago más operaciones si son distintos o si se mezclan con otros tipos de números. Y para multiplicarlos pues los pongo juntos, y si son el mismo al multiplicarse los pongo como potencia.